Hola, buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Rafael Ramírez. Les voy a presentar mi resultado de laboratorio realizado sobre las leyes de Kirchhoff. Lo que vamos a ver en el desarrollo de este tema, les voy a mostrar los objetivos, el marco teórico, la configuración experimental, los resultados y los análisis obtenidos y las conclusiones. ¿Listo? Uno de los objetivos que tenemos es aplicar las reglas de Kirchhoff, que son los resultados de la conservación de la energía y de carga, el análisis de circuitos electrónicos. Y el otro objetivo es establecer protocolos adecuados para las mediciones de variables eléctricas y corriente de voltaje. Dentro del marco teórico tenemos unos conceptos que vamos a ver a lo largo de la práctica, y son unos elementos que vamos a utilizar, que son la resistencia eléctrica, que es la oposición al flujo de corriente eléctrico a través de un conductor. El amperímetro se utiliza para medir la intensidad de las corrientes eléctricas. El voltímetro, que es un instrumento que sirve para medir las diferencias de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. También tenemos el condensador, que es un dispositivo pasivo utilizado en electricidad y electrónica, capaz de almacenar energía sustentando un campo eléctrico. También la pila, que es la fuente de energía que vamos a utilizar. Y el cable condensador, el cable conductor, es aquel elemento encargado de llevar corriente eléctrica, ya sea por un hilo o varios hilos, dependiendo de cómo se forma. Ahora sí entramos en materia, y nuestro procedimiento experimental es primero ensamblar un circuito, como lo vemos aquí en la figura. El circuito queda de esa forma a través de la herramienta PET, con los valores que ven en pantalla. Luego de obtener esos valores, pues tenemos unos valores de porcentajes para cada malla de resistencias y voltajes. Esta es la sumatoria de cada malla. Luego de los resistores, tenemos los siguientes resultados. ¿Cómo se relacionan las medidas de voltaje con los resistores? Pues que nos van a dar un flujo total de energía, que vamos a ver ahora más adelante en la parte experimental, que vemos que en la malla 1, malla 2 y malla 3 tenemos unos resultados. El valor negativo no quiere decir, nos indica cuál es la dirección de ese flujo de energía dentro de un campo eléctrico. Como vemos los resultados de esta parte teórica y el simulador, vemos que los valores son similares. Luego hicimos una configuración con otros valores en resistencias y voltajes, y ahora vamos a hacer el análisis con las leyes de Kirchhoff. Aplicando la regla de Kramer, vimos que, bueno, aplicamos la matriz, un sistema de matrices, y obtenemos que para X3 nuestro resultado es de 92/11, que es para el caso de la batería R3, que son 4.19 amperios. Ahora, en este siguiente caso, lo que vamos a ver es qué pasa si aumentamos a grandes valores positivos y que lleva a grandes valores negativos en un flujo eléctrico. Pues nosotros decimos de que cuando se aumenta valores, pues puede aumentar también la corriente, pero no pasa así. Cuando hicimos la práctica, pues vemos que el voltaje, cuando disminuimos el voltaje, pues la corriente va a ser mucho más grande, y cuando el voltaje es mayor, pues la corriente va a ser mucho menor. Pasa al contrario. Eso lo vemos aquí en el análisis de esta gráfica, como se los acabo de mencionar. Hacemos el siguiente análisis aumentando una resistencia a cada batería. ¿Qué pasa con esto? Que obtenemos que para valores muy pequeños el valor de la corriente es más grande, y para valores muy grandes el valor de la corriente es muy pequeño. ¿Qué pasa con esa? La diferencia entre esa gráfica y la anterior es que al aplicar el resistor, pues la corriente se vuelve mucho más pequeña.
Las baterías con gran resistencia muestran un pobre rendimiento en el suministro de impulso de alta corriente. Esto se debe a que la corriente disminuye con mayor resistencia. La corriente es igual a la tensión dividida a la resistencia, por lo tanto, cuando mayor sea la resistencia interna, menor será la capacidad de corriente, que fue lo que vimos anteriormente. También vemos que hicimos la consideración para voltaje de 40 voltios y aplicamos el porcentaje de error sobre cuál sería la corriente ideal y la real. Yo tengo que es menos 4.4, es decir, que está dentro del rango permitido, de errores permitido. En la parte de análisis ahora les muestro que vimos que para las resumen promedios de mallas con lo que es el simulador y la parte análoga, vemos que la diferencia y porcentaje de error entre estas dos es de 1.5. En el simulador obtuvimos un promedio en el resultado de mediciones de los circuitos eléctricos de 152. En cambio, en caso de la parte análoga escrita, nos dio un resultado de 150, teniendo ese porcentaje de error. En el siguiente caso, pues nos pasó algo similar, pues en el simulador tuvimos un promedio de 302, en la parte análoga de 293, teniendo un porcentaje de error de 2.97. Y para los resultados de voltaje, pues aquí claramente vemos en el ejercicio que cuando una corriente está sin resistor, la batería, los valores son mucho mayores con respecto a cuando se le aplica una resistencia a cada batería. En pocas palabras, resumiendo lo anterior, aquí vemos la gráfica cuando aplicamos mayores o grandes valores negativos a la batería, pues aquí vemos que las dos corrientes cuando tiene resistor y si una batería no tiene resistor, pues va a ser, como les decía, la corriente sin resistor de batería va a ser mucho mayor a la corriente, el flujo de corriente cuando no tiene resistencia en una batería. Aquí vemos claramente el ejemplo. Y para concluir, decimos que los valores de corriente y voltaje determinados experimentados por leyes de Kirchhoff son muy aproximados a los valores experimentados con errores, entre 1 y 3% respectivamente, como lo vimos anteriormente. Este experimento realizado es muy importante porque nos da a conocer las leyes y conceptos que uno puede aplicar en cualquier campo profesional y también porque nos ayuda a analizar y crear nuestros propios datos obtenidos y los fenómenos físicos. Muchas gracias por la atención prestada.